¿Cómo están amigos de Abogando TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión voy a hacer un comentario al decreto de urgencia número 012-2017 que salió el 28 de agosto y dicta medidas extraordinarias para el restablecimiento del servicio educativo a nivel nacional. Este decreto de urgencia es de mucha preocupación para los maestros que están en huelga, que como ustedes saben es una huelga a nivel nacional que se está focalizando en nuestra ciudad a raíz de que contingentes de las diferentes regiones han llegado para poder negociar con nuestros gobernantes un pliego de reclamos que, entiendo yo, aún no ha sido satisfecho por parte de los maestros, y sobre todo que ha sido un maltrato la forma en cómo se ha pretendido negociar el pliego de reclamos. Entonces los maestros siguen en huelga. Bueno, vamos a hacer una referencia al decreto de urgencia rápidamente. Como ustedes saben, yo no soy un abogado, no soy un especialista en derecho laboral, soy estudiante de derecho, sí, y soy profesor, así que el comentario que voy a hacer al decreto de urgencia va a ser tanto desde el aspecto legal o jurídico, de lo poco que conozco, y también desde el aspecto de mi experiencia como docente. El párrafo número 1 de este decreto menciona que se va a basar en nuestra Carta Magna, la Constitución Política, y en el Código de los Niños y Adolescentes. El párrafo número 2 hace una preponderancia de derechos, ¿no? O sea, alude a que si el Estado tiene que elegir entre algunos derechos, esto podría ser pues los derechos del maestro y los derechos del niño, tiene que elegir el derecho de los niños. En el párrafo 3 habla acerca de la ley 2804, Ley General de Educación, que establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad, ¿no? Cosa que sería muy importante que esto lo tengan bien remarcado nuestros gobernantes. Este es un derecho de toda la persona y de toda la sociedad, según nosotros hemos reconocido pues los derechos fundamentales, ¿no? Y universales. Bueno, el 4 habla más de lo mismo. Creo que el párrafo 5 es interesante porque nos habla acerca de una sentencia recaída en el expediente número 4232-2004 AATC, donde se menciona que la educación posee un carácter binario. Este carácter binario es que la educación es considerada un derecho fundamental, pero también es considerado un servicio público. Esto es muy interesante porque muchas veces hemos visto a nuestros gobernantes salir en la prensa, que le da toda la oportunidad pues, a nuestros gobernantes, que está muy bien que la prensa haga eso, y salen diciendo pues, que este es un servicio público y se olvidan de que es un derecho, ¿no? O sea, este es un servicio público, no tiene ese carácter. Como también, sí, es cierto, yo he visto de que inciden los representantes del comité de lucha de que esto es un derecho y no se dan cuenta también que es un servicio público. Lo mencionan, uno incide más en uno de los caracteres de la educación, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración que este es un derecho, pero también es un servicio público. El 6 en el párrafo 6 no tengo mayor indicación. Creo que me voy de frente al párrafo 9, que me parece uno muy interesante. Voy a leer parte de ello. Dice que mediante las resoluciones ministeriales número tal, ¿no? Se declaran improcedentes la huelga nacional indefinida convocada a partir del 15 de junio por las regiones de Cusco, Pasco, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca y Lima provincias, comunicadas por los secretarios generales del SUTEP regional Cusco y SUTEP Pasco. La huelga nacional indefinida convocada el 12 de julio del 2017, comunicada por la Secretaría General del SUTEP regional de Tacna. La huelga nacional indefinida convocada a partir del 12 de julio del 2017, comunicada por el presidente del Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del SUTEP. La huelga nacional de 24 horas, cosa muy curiosa que, bueno, no tengo exactamente si es que la definición, pero dice una huelga nacional de 24 horas. Esto es algo curioso, ¿no? Esto pareciera más que un paro. Y esto ha sido pues promovida por el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional
del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, SENSUTE, que como vemos, los maestros que están en las plazas, los maestros que están en huelga, gritan a viva voz de que no son representados, o este CEN no tiene la representación legítima, más sí la representación legal, ¿no? Y 5, la huelga nacional indefinida convocada para el 14 de julio de 2017, comunicada por el presidente del Comité Nacional de Lucha del SUTEP. Bueno, están refiriéndose al Comité Nacional de Lucha, que son justamente los que han llamado a huelga a los maestros que están en huelga, ¿no? Bueno, las declara ilegal, cosa que tampoco no debería alarmar a los maestros, porque cuando, o no sé en cuántas oportunidades, yo no sé en ninguna en realidad, el gobierno ha declarado una huelga legal, ¿no? Es algo, bueno, que tendríamos que investigar, ¿no? Pero normalmente de lo que yo escucho, o lo poco que he escuchado, en lo poco que he vivido también, pues no sucede eso, ¿no? No es común que el gobierno diga, bueno, la huelga es legal, ¿no? Normalmente pues la declara ilegal, improcedente. Lo curioso también de este párrafo 9 es que no se declara ilegal o improcedente a la huelga que también se desarrolla en Lima Metropolitana. Entonces es algo que se les escapó, ¿no?, a la persona que escribió esto. Bueno, pasemos rápidamente a lo que decreta este decreto legislativo. En el artículo 1, sobre su objeto y ámbito de aplicación, dice lo siguiente: el presente decreto de urgencia tiene por objeto dictar medidas extraordinarias que deben observar el gobierno nacional y los gobiernos regionales a fin de establecer la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas que impartan educación básica. Sobre ello, bueno, vamos al artículo 2, en su tercer párrafo nos habla acerca de cómo va a actuar el director. En este caso, lo que va a hacer el director es elaborar una relación del personal que haya interrumpido el servicio educativo, en este caso los profesores que están en huelga, y luego va a tener que programar pues un plan de recuperación de horas de clase, ¿no? El artículo 3 también es interesante porque, si bien, como ya hemos visto, se había declarado ilegal las huelgas, entonces si se ha declarado ilegal las huelgas, esto quiere decir que estamos pues en una situación de abandono de cargo o de cometer alguna falta administrativa por parte de los maestros si no estamos en huelga. Sin embargo, el artículo 3 menciona la palabra huelga, ¿no? Dice, de forma complementaria, la Oficina de Tesorería, a la que haga sus veces en la instancia de gestión educativa descentralizada respectiva, registra el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, el monto total del descuento por huelga. O sea, descuento por huelga. Entonces menciona de que estamos ante la huelga, ¿no? Y no es el primer error, vamos a decirlo, porque incluso lo quiere corregir en el siguiente párrafo, en el 3.2, nos menciona de que esto es abandono de cargo, pero anteriormente ha dicho que es huelga. En el 9.2 también menciona que es huelga. Dice en el párrafo 2, dice: los recursos educativos utilizados y las disposiciones que dicta el Ministerio de Educación para la evaluación de los aprendizajes alcanzados son de obligatoria observancia por parte de las instituciones educativas públicas de educación básica afectadas por la huelga. O sea, menciona de que esto es una huelga. En el artículo 12 de este decreto también se menciona de que lo que está sucediendo es una huelga. El presente decreto de urgencia tiene vigencia por el tiempo que duren las huelgas. Entonces, ¿en qué se queda, no? El que lo ha redactado ha tenido ciertos problemas, o lo ha redactado, al menos a mi poco entender, lo ha redactado con cierta ambigüedad, ¿no? Estamos ante un hecho ilegal de maestros intransigentes, de maestros tercos, como dicen la prensa, ¿no? Como dice esa señora Leiva, que me parece una mujer muy mala, ¿no? Porque cuando hace sus entrevistas incisivas a los maestros, los hace con la finalidad de hacerlos caer, ¿no? Mintiendo o utilizando mentiras en supuestas opiniones, o con situaciones, o haciéndoles incómodos a los entrevistados. Pero cuando le entrevista a la ministra, cuando le entrevista a los representantes del gobierno, prácticamente pues, ¿no?, les lustra las botas. Pero bueno, eso es lo que dice, ¿no? Entonces aquí hay un error, ¿no? La 5 me sorprende también porque aquí habla acerca de cómo se va a recuperar las horas perdidas por la huelga.
¿no? Por la huelga, que no es la huelga, porque es algo ilegal según este decreto. Dice que el plan de recuperación de horas efectivas utilizado en el cuadro de mérito del proceso de contratación docente 2017 y solo en su defecto contratar bajo dicha modalidad, o sea, se va a utilizar el cuadro de mérito del proceso de contratación docente 2017, cosa que es algo ilógico, ¿no? Al menos que se condice con el considerando de este decreto, que es pues una educación de calidad y cantidad respectivas. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuadro de mérito, ¿no? Se ha utilizado ya, y los primeros puestos se han utilizado justamente para los contratos, que también muchos de ellos están en huelga. Y los que no se han utilizado son justamente los que tienen puntaje menor y que no nos garantizan una calidad educativa. Esto lo digo con mucho respeto, pero justamente este tipo de medidas lo que va a hacer es que la sociedad se nos ponga en contra de los maestros, ¿no? Yo estoy seguro que las personas que digan que están en el último puesto en el cuadro de mérito, pues me van a hacer crítica, pero es lo que les cabe. Luego, ¿a quiénes podrían reemplazar a los docentes después de los que están en el cuadro de mérito del proceso de contratación? Los profesionales de otras disciplinas, cosa que se condice nuevamente con la calidad que supuestamente el gobierno pretende en la educación. En primer lugar, ustedes deben entender de que nosotros los profesores que trabajamos en el sector público lo hacemos a través ¿no? de la promoción de competencias y estas se disgregan pues obviamente en capacidades, cosa que no lo hacen en el sector privado y cosa que el Estado no está regulando, porque en el sector privado lo que hacen es desarrollar los contenidos. Se les enseña a los estudiantes más contenidos que competencias y capacidades. Y bueno, y también esto pues obviamente es por una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Porque sabemos que los que van en las universidades o los que ingresan a las universidades son aquellos que han desarrollado o que tienen más contenido, vamos a decir. Mientras que los estudiantes del sector público tienen que utilizar las competencias, que son obviamente muy útiles para la vida, pero que no le ayudan mucho para pasar los exámenes, al menos de las principales universidades públicas de este país. Entonces, cuando dice profesionales de otras disciplinas, quiere decir profesionales que solamente tienen algún contenido con respecto a su disciplina, y a lo mucho tendrán competencias pero con respecto a su disciplina, pero no tienen competencias para enseñar. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos para experimentar con nuestros estudiantes? Luego, la tercera opción es todavía mucho más descabellada, porque habla acerca de que podría reemplazar las personas con experiencia práctica en docencia. ¿Qué es esto, Dios mío? O sea, una persona que no es profesional, que no tiene un título, que no nos va a garantizar nada, simplemente que diga que tiene cierta praxis en haber enseñado a un grupo de personas, puede reemplazar a los docentes. ¿Dónde está toda la capacitación, todo el despliegue que hace el Ministerio de Educación a favor de nuestros estudiantes, obviamente, pero con el objetivo de capacitarnos a los docentes, para que después diga que cualquier persona puede entrar a las aulas a enseñar a nuestros estudiantes? Esto de verdad es muy curioso, ¿no? Pero en el sentido de que de quién puede escribir esto, ¿no? Es indignante, ¿no? Indignante, y también nos enfrenta con la sociedad, cosa que no debería ser el gobierno. El gobierno no está para hacer enfrentar a la sociedad, a los padres de familia, a la sociedad en general con los maestros, sino para aperturar el diálogo. La ministra debe aperturar el diálogo. Si es que estos maestros son tan intransigentes, pues que lo haga como dijo Lucar, ¿no? Vamos a sentarnos con las cámaras para ver qué tan intransigentes son estos docentes. Pero no así. Esta manera, esto es enfrentar a la sociedad con los maestros, y que sabemos que los maestros son personas con vocación. Puede haber algunos malos maestros, sí. Tampoco no podemos negar eso. Pero entiendo de que la mayoría de las personas que trabajan en el magisterio lo hacen por vocación, y no se les puede enfrentar con la sociedad a ellos. Y ellos están en huelga. No es que solo los malos maestros están en huelga, no. La mayoría de los maestros que son buenos están en huelga. En el 5.3 habla acerca de esta contratación temporal de servicio de personal para brindar educación a fin de recuperar las clases. Esto es sorprendente, porque habla de la contratación pues, de este personal, ¿no? Cosa que está en contra de la ley, ¿no? De la ley constitucional.
Aquí tengo la casación previsional número 3480-2014, que habla acerca de un caso muy parecido, ¿no? Con respecto a una empresa privada que contrató a personal de su misma empresa para que funja, para que haga el trabajo de los huelguistas, ¿no? de su personal que estaba en huelga. ¿Qué le responde la sala? Le responde lo siguiente: siendo la huelga un instrumento, en el considerando noveno, dice, siendo la huelga un instrumento de presión por el cual los trabajadores buscan provocar una afectación a los intereses de su empleador ante la existencia de un conflicto de intereses, queda claro que la sustitución de los trabajadores en huelga, ya sea con personal interno, contratado o de terceros, disminuirá sus efectos. Por lo tanto, toda medida que busque reducir o eliminar los efectos de una huelga legítima deviene en prohibida. Asimismo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo contiene las normas que prohíben el esquirolaje en situaciones de huelga, debiendo entenderse que se encuentra incluida esta prohibición no solo el esquirolaje externo, sino también el interno, ¿no? El esquirolaje es eso, es reemplazar a los huelguistas, ¿no? Y eso está prohibido porque atenta contra un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Y está motivado en el hecho de que la huelga tiene su razón de ser en que es un instrumento de presión contra el empleador. Y si es que el empleador contrata personas para hacer las actividades de los huelguistas, pues no tendría ningún sentido de hacer la huelga. Entonces no se podría ejercer este derecho fundamental. Entonces, bueno, nos tendría que explicar, a mí no, pues, ¿no? A la sociedad nos tendría que explicar las personas que han refrendado esto, que es nuestro presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, la ministra, el presidente del Consejo de Ministros y también el famoso Salvador del Solar Labarte, el ministro de Cultura. Eso, otra de las cosas que podría decir, bueno, creo que eso es muy largo, seguir con esto, no tengo, creo que mayores indicaciones. Bueno, nuevamente, ¿no? En el artículo 9 se habla acerca de que lo que se busca es simplemente desarrollar los contenidos. Ya he dicho de que no es eso el objetivo de la educación, ¿no? En la educación, al menos desde el marco de lo que es la ley de educación, de lo que es nuestro currículum nacional, el cual he leído, es desarrollar competencias y capacidades en nuestros estudiantes, no simplemente llenarlos de contenido. O sea, los estudiantes no van a terminar el 2017 porque se leyeron 2 o 3 libros o un libro de cada área, no, sino porque han desarrollado capacidades y eso les ha permitido fortalecer las competencias que nos dice el currículum nacional. Podemos estar con algunas discrepancias, pero también creemos de que estamos en un Estado de Derecho y que podemos llegar a un buen término si es que en ese marco de derecho nuestros gobernantes se sientan con nuestros representantes y llegan a un buen punto, ¿no? Que es a través de la comunicación, y que es bueno para los maestros, y que algo que es bueno para los maestros definitivamente va a repercutir en nuestros estudiantes. Tengan ustedes, bueno, sean despedidos, estamos viéndonos en un próximo video. Gracias.